el exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo. Aquí le damos la bienvenida. Enrique Cornejo. A ver, Enrique Cornejo, digamos, ¿es válido decir, doctor Cornejo, que era un buen profesional el señor Jorge Cuba y que usted no tiene ninguna responsabilidad política porque al parecer él tenía doble vida? De acuerdo a las horas que ha pasado, ¿usted se reafirma en esa posición? ¿Cree que no tiene ninguna responsabilidad política? A ver, nunca conocí de Cuba ningún acto irregular que me hiciera sospechar que pudiera estar metido en estos temas. A eso me refería. Sin embargo, lógicamente, ahora conociendo su actividad y su participación criminal, porque es un acto ilícito y criminal, definitivamente pues ya me tengo que olvidar que de su currículum profesional. Obviamente, a la luz de los nuevos hechos, evidentemente es un acto totalmente reprochable, condenable, y él tendrá que responder por eso. Ahora, la obra, y ahí va la segunda parte de tu pregunta, la obra, el tren, tengo todos los datos y los documentos como para decir con toda contundencia, tiene una construcción que está bien hecha, se siguieron los procedimientos y además los valores corresponden a lo que se hizo. Y además son valores que están por debajo de los internacionales. Entonces, desde mi punto de vista como ministro, yo no para nada, entro al tema de la coima, tendrán que hablar sobre eso. ¿Por qué el informe de la Contraloría, señor Cornejo, habla de 109 millones, ¿no? en sobrevaloración, en perjuicio del Estado peruano? Hay un problema de origen en el concepto de Contraloría y de otras personas también que han analizado la obra. Te explico los números. Esta obra tuvo un valor referencial, muy importante acordarse del concepto valor referencial. Quiere decir que no es el valor definitivo está dado por el expediente técnico o el estudio definitivo. ¿Quién elaboró el expediente técnico? El consorcio ganador tenía el sistema de concurso-oferta, la primera obligación era terminar la factibilidad y completar el expediente. Al final quien dijo cuánto costaba era el mismo quien había construido. Ese se llama concurso-oferta. Ok. Y además... Por eso, fue la misma Odebrecht. O sea, al final la misma empresa que cobraba decía cuánto había costado. Sí, no. Terminaba el estudio. Y para ese estudio tiene al costado al regulador, que es quien autoriza cualquier pago, y además al supervisor, que en este caso fue nada menos que Ceceli Poiri. Poiri es probablemente la empresa mundial más importante en temas de ferrocarriles. De manera que los valores y los estudios están más que garantizados en su idoneidad. El valor final fue 518 millones de dólares y el valor liquidado fue 511. O sea, se liquidó incluso 7 millones de dólares menos que lo que el expediente decía. Porque el sistema que se utilizó fue precios unitarios. Quiere decir que se determinan previamente los precios de mercado de los diferentes componentes, fierro, concreto, lo que sea, y se multiplica por lo que realmente construido. ¿Quién verifica? El supervisor. ¿Quién es el supervisor? Ocitran, ¿no? Ahora, la comparación que hace Contraloría y varios es errónea, porque compara el 511 liquidado con el 410 de la adjudicación. Y esa comparación no es correcta porque es comparar un valor referencial contra el valor ya, digamos, definitivo. Es normal que todas las obras que son referencialmente valoradas en 410 terminen en 510 millones de dólares. Eso es no es la comparación correcta por lo que estoy explicando, pero aún si lo fuera, es un incremento de... No, yo no he hablado de comparaciones, yo estoy hablando de que cuando uno hace un valor referencial es una referencia, ¿no? Pero que finalmente la referencia termine tan por debajo del valor real. ¿Es normal, es común o, digamos, alguien hizo mal su chamba en que ese sea el valor referencial? La respuesta es que el valor referencial está vinculado a la factibilidad, que es lo que se tenía en ese momento. Es decir, un estudio tiene 3 niveles de ingeniería: perfil, factibilidad y expediente. La única diferencia entre los 3 niveles es el grado de ingeniería de detalle que tiene cada uno. Obviamente el expediente tiene toda la ingeniería de detalle y por eso ya se tiene el valor definitivo. La diferencia es 26%. ¿Cuántos postulantes hubo para esa obra? 3 consorcios. Y me imagino que la de 410 fue la más barata. Fue la más barata. Ok, ¿por qué no creer que justamente por eso fue la más barata? Porque sabían que al final iban a tener el compromiso de Ocitran y de quien haya sido finalmente el controlador, el supervisor, que al final iban a terminar cobrando lo que el mundo. ¿Cómo sabemos que los otros que presentaron una oferta no era más real?
Porque se ha dado en muchos casos, ministro, exministro. Entonces, respuesta. Porque el regulador, en este caso Ocitran, más bien tiene que garantizar que el valor realmente construido se corresponda a lo que está ahí. Y entonces, ahí viene una lógica que es contraria a la que tú estás siguiendo con todo derecho. Porque estás diciendo, oiga, la pregunta de fondo es, ¿dónde está el beneficio de cobrar la coima? ¿No es cierto? Eso estás buscando como todos. No es el beneficio de cobrar la coima, sino al mismo tiempo también, ¿cómo podemos ser que todas las obras terminan por, o son, digamos, el ganador se fue por los 410? Sí, ¿por qué? Permíteme explicarlo. Porque el valor referencial era 455 y la ley permite ir 10% arriba o 10% abajo del valor referencial. El ganador estuvo en 410, o sea, se fue al 90%. Y el que quedó segundo se fue al 110, 483 millones de dólares. La pregunta que yo me hago, para vincular el tema de las coimas que nos tienen evidentemente tan preocupados y con ganas de tener respuestas, es si este consorcio se sentía tan seguro por haber pagado la coima, ¿no? ¿Por qué se fue a 90? Eso te lo puede decir cualquier ingeniero, digamos, que está en licitaciones. Lo normal es que se sienta... ¿Qué más da para que la prensa no salte en ese momento, no? 70 millones... No, sí, no. Sí, pero si al final han cobrado lo que ellos les ha parecido que tenían que cobrar. No, justamente eso es lo que te tengo que refutar. 70 millones era la diferencia entre el primero y el segundo. No es una actuación de alguien que se sienta seguro. Por lo menos es lo que dicen las cifras. Segundo, ya te expliqué que los 410 a los 511 no es un incremento, sino es el valor real 511. Ahora, la pregunta es un valor que corresponde... Perdón, pero si usted me dice que dentro del valor referencial puede decir 10% o el valor real 455, 10 para arriba, 10 para abajo, ¿no debería también haber una manera de que el Estado peruano diga, bueno, ok, del valor referencial tú solamente me puedes venir con un resultado mayor del 10 o 20%, la misma situación, ¿por qué no? ¿Sabes cuánto es el incremento normal entre el referencial y el final en muchísimas obras públicas? ¿En muchísimas obras públicas se refiere aquí al Perú o a nivel mundial? A Perú, cerca del... No, a nivel, es que si me habla del Perú entenderá justamente también que todo el mundo levanta una ceja. Yo quiero ver a nivel mundial. También en otros países, cerca del 40%. Y este fue 26% y te estoy diciendo que no corresponde hacerlo porque fue expediente definitivo 511. ¿Qué trabajo tenía Luyo? Él sí tenía justamente dentro de los que escogió a Odebrecht como el consorcio ganador. Él formaba parte de Provías Nacional. Y Provías Nacional fue el ente, digamos, que se encargó de hacer el concurso de la construcción. Okay, porque hubieron dos concursos. Okay. El de la construcción, que ganó... O sea, él eligió y dijo, Odebrecht, tú ganaste. El comité, del cual él formaba parte. Porque entiendo que las otras dos personas ya no están. Se fugaron del país. ¿A usted le queda alguna duda de que los otros dos también han recibido dinero? Su comportamiento es muy sospechoso y obviamente estoy en lo mismo que tú piensas. ¿Y por qué no habría recibido coima, por qué habría recibido coima Cuba, que en verdad no tenía ninguna capacidad de elegir al consorcio ganador, o me equivoco? No tenía ninguna capacidad. Pero sin embargo recibió. Y eso es una pregunta que hay que hacerle a Cuba. Y si yo le hago la pregunta, ¿por qué no habría que pensar que usted también recibió? Porque yo estoy aquí frente a ti y te digo con toda seguridad que no he recibido. Es completamente válido, yo reconozco eso, pero se da cuenta que necesita un poco más, señor Cornejo, porque al mismo tiempo gente de su partido dice, bueno, tiene que renunciar a la Secretaría General del APRA, ya no puede ser candidato de Lima. El concejal municipal que llegó confiando en usted ha dicho, lo cito, mi única esperanza de pertenecer al APRA era la reforma que Enrique Cornejo podía representar. Ahora que me entero de esto, yo renuncio al partido aprista porque entiendo que no hay nada más aquí. Pequeña corrección, Cristian. Moisés es un buen muchacho, es un sociólogo joven que yo invité a la lista de regidores, no es aprista, él es independiente. Bueno, ha renunciado al consejo. Pero ha dicho finalmente que ha renunciado porque estaba en desacuerdo con la práctica de la célula. Este ha sido su pretexto. Y yo creo que se ha equivocado, porque no se renuncia en momento de dificultad, y menos cuando todavía los procesos están en camino, y ya sabremos cuál es la verdad cuando todos los que cobraron las coimas estén en buen recaudo y digan lo que tengan que decir. Pero ¿no cree usted que efectivamente hay algo de razón? Y bueno, desgraciadamente, si usted es inocente, bueno, pues mala suerte, pero tiene que efectivamente alejarse de la secretaria o de su intento de ser secretario general y de su intento de ser candidato. Que lo decían las bases, que lo decían los militantes a través de su voto. ¿Por qué algunos dirigentes que incluso tienen 3 años de mandato vencido y que nos han llevado a una situación como la que todo el público conoce? Enrique Cornejo, yo lo he dicho, he editorializado más de una vez, que yo también le tenía fe que usted podría decir, pero si usted me responde lo que me acaba de responder, lo que estoy sintiendo es que usted se está poniendo, bueno, pues,
estoy al mismo nivel que Alan García Pérez y que todos los personas, que usted me está diciendo eso, bueno pues, y las otras personas están hace tanto en el poder y yo sigo, Alan García fue reelegido presidente después de los escándalos de corrupción. ¿Usted está al mismo nivel ya que los otros cuestionados dirigentes del APRA? De ninguna manera, y por eso, si tú revisas las redes, mayoritariamente los militantes están expresando su solidaridad conmigo, porque se dan cuenta claramente que por lo menos al interior del partido, algunos dirigentes y algunos militantes están aprovechando esta situación para cargar contra Enrique Cornejo y ponerme en una posición de víctima, que es la que claramente tengo ahora. ¿De qué vive Enrique Cornejo? De mi trabajo. ¿En qué trabaja usted? Yo soy economista, soy profesor universitario, soy consultor de empresas y con mi trabajo hago lo que hago. Podríamos tener información pública de, digamos, los ingresos, y lo estoy diciendo porque es una situación atípica. ¿Sí? Y si es que usted insiste, ¿no?, con ser candidato a la Secretaría General de la candidatura de Lima, lo que usted tiene que ser es, por ahí lo escuchaba en redes sociales o lo leía, prácticamente un colaborador eficaz. Más allá de que no sea citado, no haya ninguna documentación que lo pueda vincular a actos de corrupción, usted debería ser quizá el más, digamos, el más entusiasta o el más comprometido en que esto se llegue hasta el final, porque desgraciadamente su nombre sí queda comprometido. Cristian, tan comprometido estoy que en los últimos 20 días, no ahora, en los últimos 20 días he estado, como consta públicamente, en cuanta entrevista me han dado. Y no es mi gusto estar en todas las entrevistas. Me imagino. Y yo pregunto, si las delaciones hablan de un periodo 2004-2015, donde hay muchos gobiernos, muchas obras, muchos presidentes, muchos ministros y funcionarios, qué raro que uno solo esté al frente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque yo estoy al frente, pues no tengo nada que temer. Pero lo dice porque los otros sí tienen rabo de paja, o porque la Fiscalía también estaría dirigiendo este caso primero para dañarlo a usted. No creo que la Fiscalía lo esté haciendo. Yo creo que la Fiscalía está haciendo una buena labor, pero sí, yo tengo testimonios de tus colegas que ustedes están llamando a otros personajes y los personajes o no quieren venir, no, eso es cierto, o quieren mantenerse en silencio. Entonces yo digo, está bien, es mi responsabilidad, la asumo plenamente, estoy aquí, estaré en cuanta indagatoria haya, y yo sé que al final del día no estaré. Le repito la pregunta, ¿Enrique Cornejo estaría dispuesto a mostrar sus ingresos, egresos, de qué ha vivido en los últimos años desde que ha dejado de ser ministro? Por supuesto, además lo hice en la campaña del 2014, fue publicado en el Diario del Comercio en primera plana. ¿El APRA lo quiere sacrificar a usted? Yo creo que los dirigentes del APRA quisieran no verme cerca de la renovación del partido, está claro. Bueno, eso uno puede ser, pero la situación es que usted también está un poquito complicado. Entonces, a ver, el tema de usted me dice que entonces que la sobrevaloración no es tal. 109 millones lo planteaba la Contraloría. Yo le quería preguntar, se habla mucho de ese viaje, ¿no? Yo le quiero preguntar, usted tiene que haberlo vivido, tiene que haberlo experimentado. ¿Cuál era la relación del presidente Alan García Pérez, de Jorge Barata y del señor José Graña? No, yo no puedo hablar por la relación entre ellos porque yo no he estado en ninguna reunión que no sea una reunión que compete a mí, característica de ministro de Transportes. Ese viaje es un viaje en el avión presidencial, sí, cuyos componentes e invitados los decide el presidente de la República. Yo era uno más de los invitados. Y íbamos a inaugurar un tramo de la Interoceánica Sur. Que yo recuerde, por lo menos a mí, no me preguntaron ni me dijeron nada del tren. Esa misma noche, efectivamente, hay una aprobación de un dispositivo, pero ya que hice memoria, porque tantas preguntas han venido sobre el tema, ya te tengo la respuesta concreta. El alcalde Castañeda tenía en su ámbito de acción el tren eléctrico y la autoridad autónoma del tren eléctrico. Lógicamente, era una obra demasiado grande para, digamos, la capacidad financiera del municipio. Quizás por eso... ¿Tenía intención de hacerla? No. No tenía intención de hacerla. No. Imagino que el partido aprista también por un tema personal de Alan García Pérez y de famoso tren eléctrico. Por un tema político, ¿no? Terminar la obra era legítimo. No se había acabado en un gobierno, había que acabarla en este segundo. Entonces, se decidió pasar la autoridad autónoma del tren eléctrico del ámbito municipal al ámbito del poder ejecutivo. Eso tenía que ser aceptado por Castañeda Lozo. Si es que él no lo aceptaba, no pasaba. No pasaba. Y Castañeda puso dos condiciones. ¿Cuáles? Primera, que el MEF le dé dinero al municipio para que haga obras. ¿Cuánto dinero le dio? No recuerdo, pero puedo precisarlo porque se dio el dinero. O sea, chantajeó al gobierno. Digamos que presionó, en el buen sentido de la palabra, para que le den recursos para... ¿Y el MEF aceptó el chantaje? Sí. Y luego... se pusieron de acuerdo para que el señor García Pérez pueda terminar su tren eléctrico. No, y el segundo elemento que pidió es, yo no puedo aprobar en el pleno del municipio este tema si antes ustedes no sacan un dispositivo en el mismo sentido. Y por eso sale el decreto de urgencia que establece el paso
¿no?, el pedido para el paso al ámbito nacional, y al día siguiente el Pleno del municipio aprueba en sesión del Pleno y se convalida el proceso. Así fue. De manera que un tema no tiene que ver con otro, pero claro, la suspicacia hoy día es con letras mayúsculas. Y después de que pase el tren, ¿cuánto tiempo pasó hasta que finalmente Odebrecht gane esa obra? Esto, recuérdame, el avión no sé cuándo fue, no sé exactamente cuándo fue, pero el concurso del tren se hizo, del tramo 1 se hizo, me imagino, junio del 2009, y se concluyó con buena pro en diciembre del 2009. Pero usted nunca fue invitado, por ejemplo, a una reunión del presidente García Pérez, no, y en el cual llega, por ejemplo, y usted ve, no sé, a la gente de Grañe Montero, a la gente de Odebrecht, nunca lo vio. Si yo hubiera ido, te contaría en este momento. ¿Qué otras obras tenía Odebrecht en ese momento en el Perú? Tenía varias. ¿Cuál fue la que habían ido a ver al Cusco? Un tramo de la interoceánica, me parece que, no sé si es el tramo 3 o el tramo 2. Le repito la pregunta, dentro del análisis que usted ha venido haciendo, me imagino, tras tantas preguntas, tantas entrevistas, ¿qué habría sido el valor que otorga el señor Cuba para que se haya pagado una coima? Lo único que se me ocurre es que haya, si puedo interpretar, haya pretendido ser, digamos, una especie de facilitador. Lo único que se me ocurre. ¿Qué significa ser un facilitador? Alguien que facilite un proceso, como lo dice el Departamento de Justicia norteamericano, que no sé si se referirá a Cuba o a otro funcionario. Mirando atrás ahora, señor Cornejo, de alguna manera, ¿usted siente que Cuba efectivamente en algún momento le pidió algunas cosas que confirmen lo que ahora se le ocurre, que podría haber actuado como un facilitador? No, yo creo que, me has pedido una opinión, una hipótesis, pero yo creo que Cuba y algunos otros funcionarios traicionaron la confianza que le dimos, claramente, y subrepticiamente hicieron uso de estos recursos ilegales, y nos tendrán que decir para qué, con quién. Bueno, eso es un eufemismo, ¿no? De alguna manera entonces se aprovechó de usted y usted no supo darse cuenta de que se estaban aprovechando de usted, del partido del Estado peruano. No tuve ningún elemento para pensarlo. Si lo hubiera tenido, esta historia era otra, porque yo lo denunciaba. Y si usted insiste en ser secretario general del Partido Aprista y ser candidato de la Municipalidad de Lima, ¿por qué no creer que, bueno, pues, habrán otras personas que traicionarán su confianza, ya que usted parece ser, no sé, un tanto ingenuo, señor? Nadie se equivoca dos veces en el mismo asunto. Bueno, yo podría decir que usted ya se equivocó una vez, porque lo que queda claro es que ahora, mirando atrás, el tren eléctrico también hubo coimas. Mira, y el señor Siragusa confirmó que se le había entregado una cierta cantidad de plata a Alan García Pérez. No estuve en ese momento en el tema, no te puedo afirmar. O sea, es una obra que al final tuvo dos tiempos y dos tiempos distintos para el pago de coimas. Pero no me ubiques en el primer tiempo porque no estuve ahí. Así que, y yo te puedo decir, no tuve ninguna ocasión en que pudiera sospechar. Y bueno, yo confío en las personas, no las puedo estar siguiendo fuera de la oficina, no puedo saber cuáles son sus valores, si pueden resistir o no a una tentación de una coima, no puedo saber. Yo, de la información que tenía, estas personas eran idóneas para el trabajo que se les pidió, obviamente no para pedir una coima. Y yo te puedo decir que las obras, que es lo que a mí me interesa, en este caso el tren, están bien hechas y con sus valores correspondientes a lo que se hizo. ¿Quién es Raúl Torres Trujillo? Era el director de Provías Nacional. ¿Y qué papel puede haber tenido él en esta obra? Provías Nacional fue la entidad que se encargó de hacer los concursos. O sea, no fue la autoridad autónoma. Ese es otro error que se comete, ¿no? La autoridad autónoma viene, pero para ejecutar el proyecto. O sea, una vez que ya se había dado un ganador. Claro, pero quien hace los concursos, o el concurso, porque el otro lo hace por inversión, el concurso de la construcción es Provías Nacional. Quiero su análisis más profundo, no solamente este caso. ¿Qué está podrido en el sistema que permite estos tipos de corrupciones? ¿O me va a decir que ha sido una excepción a todo el sistema de nuestro país? Autocrítica, y como sistema. Yo creo que tenemos que poner mucho énfasis para que los proyectos se concursen con expedientes definitivos. Así no tendríamos la suspicacia con la que hemos empezado. Pero es que usted estaba definiendo ese tema y la verdad es que es una locura que comience con 410 y al final yo termino cobrando lo que me parece. Pero te voy a explicar cuál es el problema por el cual hay que recurrir al concurso oferta que se recurrió. Y es que se hacen tan mal los estudios o los concursos para los estudios que cuando se tiene listo el valor del estudio, al final pasan 2-3 años hasta el concurso de la obra, y de manera que la obra se concursa con valores ya atrasados y luego vienen los adicionales, todo un problema. Entonces, ¿cómo hacer para que los estudios estén bien hechos? Yo creo que hay que hacer algo concreto, hay que pagar más por los estudios. Pagar más porque a veces, porque al final termina costando más, claro, con todos estos actos de esos ahorros. ¿Usted cree que una auditoría, colegio de ingenieros, un peritaje para todas las megaobras, usted estaría de acuerdo con eso? Perfectamente de acuerdo. ¿Sabe algo del dedo de Dios? No, acabo de mirarlo ahí. El gran actor que debe responderte a las dudas tuyas desde el sector público no es el MTC, eso Citran,
que es el que encargaba de vigilar como supervisor que la obra corresponda Si a lo su que realmente... viceministro estaba, si su viceministro estaba vinculado, ¿usted tiene alguna duda que gente Nocitral también ha tenido que estar metido en este tema de los sobornos? No, pero me gustaría escucharlos. No, nadie va a hablar, pues usted es el único que habla. Bueno, pero tienen que hablar, pues ya tienen que venir Lo que pasa es que usted tiene que hablar y también tiene que ayudar justamente a la denuncia. ¿Cuál es el siguiente paso para Enrique Cornejo? Porque no basta, obviamente, con ir a todas las entrevistas que lo invite. No, mi paso es decir la verdad, simplemente. A toda pregunta que me hagas, contestarte con la verdad. ¿Y Alan García Pérez debería tuitear desde el Perú o que mejor tuitee desde Madrid? No, yo creo que en su momento debería estar aquí, ¿no? Para contestar las preguntas. ¿Y que cuál va a corresponden. ser su momento? No lo sé, él es el... Yo hubiese pensado que el momento es ahora. Sí, claro, tendría que estar aquí, ¿no? Tendría que estar aquí. Como todos. Enrique Cornejo, muchas gracias. Gracias. Pausa y regresamos, no se muevan.